Un producto tan notorio de eso fue Kevin Rodríguez, que ahora todo el país lo conoce, porque cuando yo llego a Imbabura, Kevin Rodríguez ni jugaba en tercera división de Imbabura, Ah, porque ok. tenía problemas de indisciplina, no iba convocado, no era titular. Siempre he tenido un sueño más profundo, el que lo tengo presente todos los días, y es algún día ser entrenador de la selección del Ecuador, y sueño que podamos ser campeones del mundo. Con el equipo de trabajo nos decíamos, oye, ¿tú crees lo que pasó? Y decía, no, y tú no tampoco. Entonces ahí nos decíamos, en realidad hemos sido buenos para lograr esto. Mm. No nos creíamos, de hecho, recién al día siguiente podía procesar y era el aire más rico que había respirado en mi vida. Y la comida del día siguiente era la comida más rica. Yo le Con decía a sabor mis a padres cuando gloria. fuimos a comer, decía, es la comida más rica que he comido en mi vida. Hola amigos de Videmos, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros empezar un nuevo podcast, esta vez en un ámbito deportivo y estamos con un invitado de lujo. Antes de presentar a nuestro super invitado, quiero darle la bienvenida a Abby, que es una nueva compañera y presentadora con nosotros. Como siempre, estamos en el mejor lugar, a capa y espada, las mejores salitas, costillitas y todo para que deleiten su paladar. Y bueno, estamos con Joe Armas, quien es el profe de Imbabura Sporting Club. ¿Cómo está, Joe? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí y deseamos que podamos pasar un bonito momento. Bueno, sin duda nosotros siempre, parte de Videmo del equipo, es sacar también un poco de conocer, a regresar esa parte humana, esa parte también de la pasión que significa el fútbol. Y sí, bueno, va la primera pregunta. ¿De dónde nace? ¿Quién es esa persona referente? ¿O de dónde empiezan los primeros pasos de Joe Armas en el fútbol? Yo soy de San Miguel de los Bancos. Desde muy pequeños mis padres salieron a vivir a Quito por motivo de trabajo de mi padre y vinimos a vivir aquí. Aquí estudiamos la escuela, el colegio y pienso que llegó un momento en mi vida donde sin darme cuenta pude descubrir mi pasión, la vocación que tenía y por ese motivo fue que cerca de cumplir los 18 años empecé a estudiar para ser entrenador en la Escuela de Entrenadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y desde ahí empecé mi formación académica hasta finalizar en Europa, donde pude conseguir todos mis títulos. Cuando eras niño, ¿jugar fútbol era parte de tus hobbies? ¿O siempre ya cuando creciste y estabas en el cole como que ya te dirigiste un poco más a la dirección técnica? Y sí, siempre me ha gustado jugar al fútbol como hobby, pero llegó un momento donde no sentía que podía verlo como una profesión, más solamente para poder compartir un momento, pero no como una forma de vivir. Ahí fue cuando mi corazón me decía que debía buscar otra cosa y en ese momento no tenía el porqué, no tenía una razón específica, solamente conversé con mis padres y les pedí que me ayuden, que me apoyen para poder estudiar, para ser entrenador y así fue como empezó esta decisión de empezar esta carrera. Y dentro, cuando eras niño, ¿en qué posición de la cancha te gustaba jugar? Desde pequeño jugaba como defensa central, después como mediocampista, pero en un momento donde entrenábamos nosotros en el Parque La Carolina y los días lunes, los días martes nos hacían correr mucho sin balón y yo veía que los porteros no corrían, solamente pasaban con el entrenador de porteros y le dije a mi entrenador que tenía dolor de la barriga y que quería pasar al lado donde estaban los porteros porque no quería correr. Y desde ahí dije, prefiero estar en la portería porque no se corre, De aquí disfrutaba soy. más. No sé si te cansa mucho. Y ese fue un aprendizaje y un pilar para mí muy importante porque se convirtió en un valor en nuestra forma de trabajar, donde nosotros no hacemos entrenamientos sin balón. Todos los entrenamientos, desde el primer día hasta el último día del año, lo hacemos con balón, porque pienso que el futbolista se hizo jugador de fútbol por el balón y lo que intentamos con nuestros jugadores es que sean felices jugando con el balón. Qué bonito. A ver, queremos saber cómo fue esta decisión un poco dura quizás de salir a estudiar en otros lados. Queremos que nos cuentes un poco cómo le pasabas, qué tan duro fue en lo económico, en todo sentido, y también que nos cuentes cómo fue el proceso de hacer las dos maestrías allá. Sí, el apoyo de mi familia fue fundamental porque al no ser jugador profesional, recuerdo que mi tía me decía que
debía buscar tal vez otra profesión porque al no ser jugador profesional iba a tener muy pocas oportunidades para ser entrenador. Pero yo le pedí que me apoyaba y llegó un momento donde le convencí y me acuerdo muy claro que ella me repetía mucho una frase que sea lo que sea, siempre intente ser el mejor. Ella me decía eso, sea lo que sea, siempre intente ser el mejor y eso se me quedó muy grabado y es por eso que siempre quise estudiar en 3 países diferentes para conocer 3 culturas de fútbol diferentes. Por ese motivo viajé a México a sacar un diplomado, viajé a España donde volví a sacar mi título de entrenador que ya lo había obtenido aquí en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Obtuve un masterado en dirección deportiva en España y después finalicé mis estudios sacando un masterado como manager en fútbol en la Universidad Europea. Y al finalizar mis estudios para poder graduarme tenía que hacer pasantías y tuve la suerte de viajar a Holanda, donde hice pasantías en 3 clubes muy importantes como el Ajax, el AZ Alkmaar y el PSV Eindhoven, donde en su momento jugué Edison Méndez. Son clubes muy importantes en Europa donde pude aprender mucho que ahora me han ayudado para poder aplicarlo en el equipo donde estamos. Es muy importante, yo estaba leyendo algunos datos sobre tu biografía. Hay un punto que de verdad a mí me toca esa parte humilde, esa parte humanitaria. Muchos migrantes de nuestro Ecuador la topan. ¿Qué pasa cuando llegas a Europa y te encuentras a dónde voy? ¿Qué hago? ¿En qué trabajo? ¿Qué fue con lo que te encontraste? Sí, yo había decidido ir a estudiar, pero llegó un momento donde mis padres me intentaban apoyar económicamente con lo que podían. También mi tía, hermana de mi madre, fue una ayuda económica muy grande para mí, pero no era suficiente. Yo vivía en España en la casa de una tía y ella nos ayudaba también con las necesidades básicas, pero necesitaba un poco de dinero para mis gastos básicos, para mis gastos individuales, mis gastos personales. Y ahí fue donde el esposo de mi tía, que él ha trabajado muchos años en la obra, fue cuando me invitó a trabajar porque me dijo que podía ganar un poco de dinero en mis meses que tenía vacaciones. Y ahí acepté ir a trabajar a la obra. Fue una experiencia que siempre la recuerdo, incluso tengo las fotos en la computadora que cuando las miro me da mucha alegría porque aprendí a valorar mucho esos detalles de cómo hacer para conseguir dinero y tuve que hacer eso y hacía cada vez que salíamos de vacaciones, trabajaba en la obra y la verdad que fue una ayuda muy grande porque podíamos ganar unos euros que nos ayudaban para mis gastos, sobre todo personales. Algo que se puede identificar un montón a lo largo de toda la historia de tu vida es la persistencia. Quiero que ahondemos un poquito en estas pasantías que lograste hacer en estos clubs. ¿Cómo entraste a hacer las pasantías y qué tal vivir desde adentro todos estos clubs que son enormes y exitosos? Las pasantías las hice gracias al masterado. Era un requisito para poder graduarme. Tenía que hacer esas pasantías, hacer unos informes sobre las pasantías. Entonces, en las pasantías me salió que tenía que ir a Holanda. Era la primera vez que viajaba allá y la verdad que fue una experiencia muy grande. Le agradezco mucho a la universidad por habernos enviado allá porque aprendimos mucho de esos clubes muy importantes. También tuve que hacer pasantías en España, en el Real Madrid y en el Athletic de Bilbao, que también son clubes muy importantes en España y en Europa. Y después de todas esas pasantías tenía que hacer mi informe final para poder graduarme y la verdad que fue de mucho aprendizaje. Durante toda esta travesía que nos cuentas, que compartes con nuestros grandes seguidores, ¿qué persistía en tu mente? ¿Qué latía en tu corazón? ¿Qué te motivaba a levantarte durante esta parte de estar en la obra y luego seguir maestrías? ¿Qué es lo que a cada mañana te levantabas y decías, quiero esto, quiero esto, quiero esto y lo voy a lograr? Lo que le da motivo a mi vida son los sueños que tengo y siempre los sueños son los que me hacían que no pueda dormir y también los que me permitían levantarme cada día para intentarlo. En mi mente nunca pasó ser persistente, ser perseverante, eso no lo pensaba, solamente en mi mente decía, lo voy a intentar y los sueños eran los que me movían, era mi gran motivación porque sabía que después de haber estudiado tanto estaba preparado para poder conseguir un trabajo y ahí fue cuando empecé ese viaje muy largo hasta encontrar una oportunidad.
digamos que no tenías como algo hacia el futuro, pero querías ser mejor cada día, querías visionarte a ser mejor. Sí, los sueños los tenía muy claros y uno de ellos era que, como había hecho pasantías en los clubes de Europa, un sueño es algún día poder ir a Europa y dirigir a un equipo de allá. Pero siempre he tenido un sueño más profundo, el que lo tengo presente todos los días, y es algún día ser entrenador de la selección del Ecuador, y sueño que podamos ser campeones del mundo. Y yo le digo a mis compañeros de trabajo, a mi equipo de trabajo, si algún día logramos eso, al siguiente día puedo morir en paz. Es lo que me da vida, porque después de conseguir ese sueño ya no tendría más motivos para vivir. Entonces lo digo obviamente así en un tono de broma, pero en realidad es lo que siento, y sé que voy a intentarlo hasta el último día con ese sueño de poder hacerlo realidad. Sueña grande y serás grande. Sí, así es. Has hecho un camino ya grande, no estás en escalera a eso. Me imagino que cuando estabas haciendo todo esto aquí en Europa, ¿pensabas volver aquí a Ecuador para ejercer o querías quedarte allá? Y una vez que llegaste acá, cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia. Sí, mi propósito era poder continuar trabajando en España. Incluso cuando hago el último masterado, la última maestría, conozco a una persona muy importante que se ha convertido en mi vida personal y profesional. Él se llama Luis Ernesto Pérez, es un señor mexicano. Él fue exjugador de fútbol, jugó en la selección de México, jugó en el Mundial para la selección de México en el año 2006. Él era mi compañero en esa maestría y nos conocimos y llegamos a tener mucha confianza, y él me llevó a trabajar en un club muy tradicional de España que se llama el Club Deportivo Toledo, y estuvimos un tiempo trabajando ahí, pero en ese club eran 3 dueños mexicanos, y llegó un momento donde nos comunicaron que iban a vender el club, y yo, por agradecimiento a ellos, decidí también salirme. No me podía quedar porque ellos habían sido los que me habían llevado. Por lealtad. Por lealtad yo decidí salirme también con ellos, y en ese momento fue cuando ya no tenía trabajo en España, ya había acabado todos mis estudios, y ahí fue cuando conversé con mi familia y les dije que iba a regresar para empezar a buscar trabajo. Y cuando regresé a Ecuador fue cuando empecé a enviar mis currículums a diferentes clubes de la Serie A, de la Serie B, de segunda categoría, hasta de fútbol amateur, para que me den la oportunidad de poder trabajar. Recuerdo que a cada club le enviaba un currículum por WhatsApp, un currículum por Instagram, un currículum por Facebook, un currículum por Gmail al mismo club, y así hice con cada club. Solo faltó por TikTok todo en ese lado. momento. Sí, lo que quería es que les llegue por cualquier lado, pero que puedan Que mirar vean que tú mi estás currículum. ahí. Y así envié a todos los equipos que pude, y esperé unos días y no recibí respuesta. Después pensé que tal vez lo mejor sería ir presencialmente, entonces decidí imprimir los currículos y viajé a las diferentes ciudades a entregar los currículos en persona. Como Y antes, después ¿no? de acabar con la entrega de todos los currículos, esperé unos días y tampoco recibía ni una respuesta. Ahí fue cuando conversé con mi padre, que él ha sido un apoyo moral para mí muy grande, muy fuerte, y él me dijo que pruebe suerte en otro país. Investigué a través del internet dónde creía que me podían dar la oportunidad, y ahí es cuando decido viajar a Guatemala, porque investigo que Guatemala es un país que está muy subdesarrollado en el fútbol. Entonces yo lo que pensé es, ellos viendo mi currículum, viendo mis estudios, tal vez me iban a valorar y me iban a dar la oportunidad Más que en aquí. Guatemala. Entonces, sin conocer nada, decidí viajar. Me fui un mes a Guatemala, y lo que hice fue lo mismo, el mismo procedimiento que hice aquí en Ecuador. Viajaba a las diferentes ciudades a entregar los currículos a equipos de serie de la primera división, de la segunda división, incluso a la selección de Guatemala, y estuve un mes. Después de haber acabado toda esa entrega de currículos, esperé algunos días y todos me habían aceptado, pero nadie me llamaba. Entonces no tenía dinero, hablé con mi familia, le dije que iba a regresar a Ecuador otra vez porque no tenía respuesta, pero recuerdo que en cada currículum había puesto el WhatsApp, porque dije, si llego a Ecuador y me llaman, de inmediato cojo el avión y me regreso a Guatemala. Eso lo tenía claro, pero no pasó eso. Estuve unos días aquí en Ecuador, no me llamaban ni de Ecuador, ni de Guatemala, ningún club, y ahí dije, tal vez sea el problema de dinero, tal vez no haya dinero, y ahí fue cuando decidí crear una carta
donde decía que no me paguen, que solamente me den la oportunidad. Querías experiencia. Así es, y el momento que finalicé la carta, volví a enviar los currículos a todos los clubes que ya había enviado. Por todos lados, Sí, otra vez. de la misma manera, hasta que llegó un momento donde recibo una llamada un sábado por la tarde, me acuerdo que estaba en el parque, y me llaman del Imbabura Sporting Club, que había Antes de entrar a Imbabura, quiero saber si en todo este tiempo que pasaste enviando currículums y al no recibir respuesta, ¿no pensaste en algún momento de, tal vez, no sé, inclinarte por otra cosa? ¿O estabas firme en lo voy a conseguir? Sí. ¿Querías echar la toalla? No pensé en ningún momento, porque mis padres, cuando yo tenía 15 años, se separaron. Yo vivía con mi madre, pero siempre tenía la comunicación constante con mi papá, y él siempre fue un apoyo moral fuerte, pero que siempre me llegó a las palabras que él me decía. Yo recuerdo cuando estaba en el periodo de estudiante y yo viví más de 6 años en España y vine 2 veces de vacaciones a Ecuador, cuando tuve vacaciones de los estudios, y vine una vez por 15 días y la otra vez por 22, 23 días. Y lo más feo, lo más bonito era cuando venía a Ecuador, porque sabía que iba a ver a mi familia en vacaciones. Pero lo más feo es cuando decía faltan 2 días para irme, y era algo muy doloroso. Pero me acuerdo que mi padre, él me veía triste, él sabía que yo estaba triste, pero él me decía, te tienes que ir, porque tienes que acabar lo que empezaste, porque si no te vas a arrepentir. Y él sabía que yo estaba triste, pero él me decía que me vaya. Ya cambiaba todo. Y eso fue un apoyo moral muy grande para mí. Y me imagino que cuando no recibías la llamada o había un silencio, pensabas en tu papá. Sí, y de ahí mi padre también me decía, a mí se me hizo como una obsesión, porque yo dije, envié tantos currículos y no me llama nadie. Y mi papá me decía, tranquilo que ya te van a llamar. Él me decía, sigue estudiando, sigue leyendo, sigue mirando partidos. Y llegó un momento donde ya había enviado tantos currículos, incluso con la carta de que estaba dispuesto a no cobrar, y no recibía ninguna llamada. Y mi papá me dijo, investiga otro país donde te puedas ir, que te voy a apoyar para que te vayas otra vez a un país a entregar currículos. Entonces ya estaba viendo qué país podía ir. Cañón siempre, sí, qué importante es. Siempre fue así, pero en ese momento llegó la llamada del Imbabura. Y empieza la aventura de Imbabura Sporting Club. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas tardes. Le hablamos de aquí. Ya hablamos de Sporting Imbabura. Fue una sensación, no lo creía, porque decía, por fin un equipo me está llamando. Y el Imbabura en ese tiempo estaba en segunda categoría, que sería como tercera división. Ya. Pero a mí no me importaba. Yo me acuerdo que me llamó un señor del club, Renato, y me dijo, ¿puedes venir a Ibarra para reunirnos? Era un sábado, para reunirnos el domingo, el día siguiente. Y yo le dije, claro que sí. Esa noche no podía dormir, estaba muy emocionado, me puse a investigar sobre el Imbabura. Y al día siguiente, me acuerdo que era un domingo, tarde-noche, nos reunimos en Ibarra. Y me acuerdo que estábamos con los dueños del club, con Renato, que es la mano derecha de los jefes, de los dueños. Y ellos hablaban tantas cosas, pero en mi cabeza, solamente yo, en mi cabeza estaba, quiero que me digan si me van a dar la oportunidad. Solo bien quiero eso. Después me decían, en el 2021. A finales del 2021. Sí, casi los 4 años que iniciaste este el mundo. rumbo a ese sueño. Así es. Y me acuerdo que me decían, pero aquí no pagamos mucho, porque es un equipo que no paga. Y en mi mente decía, no importa, páguenme lo que ustedes decían. Estoy cumpliendo el sueño. Yo solamente quiero que me digan que sí. Quiero que me digan que sí. Y era mejor, porque te hubieran dicho, aquí no pagamos nada, pero te dijeron no mucho. No, menos mal no vieron la carta que envié, porque a Imbabura también envié. Esa no les llegó por WhatsApp. No, sí les llegó, pero vieron primero el currículum y después tal vez ya vieron la carta, pero era demasiado tarde. Y ahí, en cuestión de unos minutos, me dieron la oportunidad de trabajar en el Imbabura. Eso fue un domingo tarde-noche, y desde el día lunes empezó este viaje que se ha vuelto mágico. Al día siguiente ya empezaste, wow. Ya empezamos a... ¿Qué tal la presentación con los jugadores? Normalmente cuando un club cambia de entrenador es porque algo no anda bien en el equipo. Entonces, cuando a mí me presentan al equipo, ya me habían dado características de que había jugadores que no tenían buena relación entre ellos. Incluso había habido jugadores que tuvieron problemas de indisciplina con el anterior entrenador, y todo eso ya me habían anticipado. Y no miento, ya iba con un poco de nerviosismo, iba con un poco de temor, porque ya me habían etiquetado hacia los jugadores. Y decíamos, tal vez va a ser duro, pero yo en mi cabeza tenía clara la visión de cómo íbamos a trabajar. Yo eso lo tenía muy claro. Y hay un líder
norteamericano que se llama John Maxwell, escribe muchos libros, él da seminarios de liderazgo y de desarrollo personal, y él tiene un capítulo donde dice, la primera impresión es la más importante. Y para mí eso me quedó grabado, y yo sabía que la primera reunión con el equipo tenía que ser una reunión donde ellos a mí me sientan seguro, y sobre todo que ellos sepan que yo tenía claro el camino que teníamos que recorrer. Y ese día me acuerdo muy claro que les dije a ellos, no me valoren por la edad que ellos ven frente a sus ojos, sino valórenme por el conocimiento que yo les voy a dar. Y eso fue como un punto de partida, porque los jugadores se dieron cuenta que yo en mi cabeza tenía claro lo que teníamos que hacer, cómo el equipo iba a jugar, cómo íbamos a entrenar. Y desde ahí pienso que empezó ese convencimiento para los logros que hemos conseguido. Dentro de este gran trayecto a Zimbabura, ¿cuál fue uno de los prejuicios que siempre de pronto decías, debe ser por esto que no me llama? O cuando estuviste delante de tu equipo, ¿qué prejuicios? Porque también uno tiene también esas partes positivas de decir, tengo estudios, he luchado y estoy aquí, soy perseverante. Pero que también, ¿cuál fue esa parte negativa, esa vocecita que sonaba en tu mente? Sí, cuando no me llamaban, lo que pensaba es que tal vez están ya todos los entrenadores completos, o también decía, no, tal vez como me ven joven, La edad, justamente la la edad edad. experiencia. no me llaman. ¿Qué tal ha Así sido es. trabajar con jugadores que son mayores que tú? ¿Qué tan difícil ha sido de lidiar con eso? ¿Ha sido fácil? En el Imbabura al principio fue un poco complicado porque recuerdo que había dos maneras de solucionar los problemas cuando recién llegué al Imbabura, y es que la primera era discutirse entre ellos, entre los jugadores, o la segunda era agredirse físicamente. Hubo algunos momentos donde tuvimos que parar los entrenamientos para separarlos, incluso había jugadores que se sacaban el chaleco y se salían del entrenamiento. Eran hábitos que no eran propios de un equipo de fútbol. Claro. Y nosotros Duro. sí trabajamos mucho la parte mental. Nosotros le llamamos entrenamientos mentales, que es en un auditorio donde trabajamos mucho hábitos de la mente, donde trabajamos mucho cómo ellos deben fortalecer sus valores, primero como seres humanos y después como compañeros. Y eso fue algo que el equipo poco a poco le fue marcando, le fue ayudando. Y un producto tan notorio de eso fue Kevin Rodríguez, que ahora todo el país lo conoce, porque cuando yo llego a Imbabura, Kevin Rodríguez ni jugaba en la tercera división de Imbabura, porque tenía problemas de indisciplina, no iba convocado, no era titular. Y Kevin Rodríguez tenía todo el talento, pero la mayor mejora que mostró Kevin fue sobre todo cambiar sus hábitos mentales. ¿Por qué crees que existían este tipo de comportamientos en este equipo? Porque nosotros en Imbabura hay muchos jugadores que son de una clase social muy baja, entonces se crían en contextos sociales donde ellos miran a su familia delincuencia, miran a su familia que la única manera de solucionar problemas es discutiendo, es agrediéndose. Entonces tenemos jugadores que, por ejemplo en Ibarra hay el barrio de Azaya, de Alpachaca, que son barrios fuertes, son barrios donde hay muy buenos jugadores de fútbol, pero hay muy poca educación a nivel social. ¿Y salud mental? Y salud mental. Y teníamos varios jugadores de ellos que eran muy buenos con el balón en el pie. El problema es que no tenían un corazón hacia los compañeros, no tenían esa empatía hacia los compañeros, y eso es lo que generaba que esas reacciones. Así es. Entonces trabajamos mucho en eso, en la mente, y también hemos logrado 2 ascensos con el Imbabura, pero lo que quiero recalcar es que esos 2 ascensos ha sido con el 80% de la gente que nos conocimos hace 2 años y medio, con el 80% de esos jugadores hemos ascendido a la Serie A. Y eso habla mucho de cómo cambiaron sus hábitos mentales, de cómo cambiaron su forma de pensar, y ahora es un ambiente donde ellos sienten que nosotros les queremos y nosotros también sentimos muchísimo que ellos nos quieren a nosotros. Y tiene mucho que ver con que una persona no puede dar lo que no tiene, y tú llegaste a sembrar esa semilla de buenos valores. 5 valores que tú llegaste a sembrar, ¿cuáles podrías decir? Yo pienso que hay varios, pero uno es la empatía, el saber entender al compañero. Por ejemplo, había veces en que parábamos el entreno y teníamos que decirle, antes de reaccionar mal, respira un momento, denle la mano al compañero si le dio un golpe, si le dio una patada. Como niños. Como niños. Y poco a poco ellos fueron cambiando eso. Decían, sí, profe, lo siento. Cuando ellos ya decían, lo siento, y decía, algo está cambiando.
estoy ganando algo. Algo está cambiando, ya estaban pasando de ser jugadores explosivos a ser jugadores un poco más conscientes de sus acciones. Así que la empatía fue algo que cosechamos mucho. Ahora también el respeto. Como les digo a los muchachos, como en una relación, un equipo de fútbol es como una relación en la vida, como una pareja, como novios, como esposos. Como una No siempre se puede estar de buen estado de ánimo, no siempre se puede estar bien. Hay momentos en que nos podemos enojar, claro que sí, pero ese enojo no debe permitir que pase la línea de respeto. Entonces el respeto fomentamos mucho en el equipo, también la generosidad de intentar querer al compañero, el amor propio. Yo me acuerdo que había veces en que hacíamos actividades donde decíamos, por ejemplo, nombre lo que le guste a usted de su compañero. Y cada vez que decíamos esto, ellos decían, era como una cultura de que ellos no estaban acostumbrados a expresar sus sentimientos. Y ahí es donde teníamos que incidir y decir, no, decir te quiero a un compañero no tiene nada de malo. Entonces nosotros decíamos, yo le quiero a usted, yo le quiero a usted. Y ellos veían que nosotros poníamos el ejemplo. Okay. Y eso fue cambiando y ahora es natural darnos un abrazo, mostrarnos ese cariño, ese amor como equipo. Y yo pienso que el amor ha sido un valor muy importante porque, como le dije, ellos saben que nosotros les queremos y también los entrenadores sentimos como ellos nos quieren. Me parece súper chévere cómo transformaste por completo y cabe recalcar mucho que la mayoría siguen siendo parte, entonces es transformación genuina de cada uno de los jugadores y obviamente también de ti. Quería saber cómo les ayudas a manejar la frustración cuando un partido no sale bien, cuando un gol no se mete, cuando el arquero no tapa bien, porque obviamente la presión en los jugadores es fuerte después de un partido importante. ¿Cómo les ayudas a manejar la frustración? Cada ser humano entiende la frustración desde su personalidad, desde su carácter. Obviamente en este momento estoy aquí presente, pero yo tengo un equipo de trabajo y dentro de ese equipo de trabajo tenemos a un psicólogo deportivo que trabaja mucho las emociones de los muchachos. Obviamente que yo como entrenador soy el que tengo que hablar con ellos, el que tengo que intentar ayudarles también. Pero hay momentos en que la frustración se puede aliviar, no se la puede borrar, pero sí se la puede aliviar con unas palabras. Pero hay otras veces que la frustración se la tiene que aliviar sin decir nada. Eso se llama percepción. Uno le ve al equipo y dice, no, como que no es momento de decirles nada. Lenguaje no verbal. Sí, es mejor, muchachos, respirar, llorar un poco y no es momento de decir nada. Pero hay otras veces que uno siente que con unas palabras va a aliviar esa frustración. Somos seres humanos. Ningún jugador, ningún ser humano responde a la frustración de la misma manera y lo que intentamos es ser lo más sabios posibles para intentar entenderles, intentar respetar ese momento de que no se sienten bien, de que están un poco tristes, porque también es parte de este deporte. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dicho alguien de tu equipo y lo peor que te ha dicho en estos años? ¿Cuáles han sido estos dos momentos, negativos y positivos? Yo pienso que lo mejor es cada vez que ellos, yo como les digo a ellos, son mejor acciones que palabras. Muchas veces les digo, prefiero que no me digan nada, pero que me lo demuestren. Entonces, hay muchas veces que ellos nos demuestran con cariño, nos abrazamos durante el entreno, o hay veces que ellos me hacen bromas y nos reímos. Y me doy cuenta que se ha generado un lazo de confianza, que con acciones uno dice, lo estamos pasando bien. Hay muchas veces que también ellos nos han agradecido por la ayuda que les hemos dado. Así que el saber que ellos se sienten bien con nosotros, para mí es lo mejor que me ha pasado como entrenador, porque eso intentamos. Yo les digo a ellos, la única manera de que ustedes puedan dar lo mejor como jugadores es que ustedes se sientan felices. Y eso es lo que intentamos como entrenadores, generar un entorno donde ustedes disfruten del entreno, donde no digan en la mañana, ay, otra vez tengo que ir a entrenar. Y eso pasa mucho en los trabajos. Ay, hoy es lunes. Ajá, ¿Cómo deseo que tengo sea ir. viernes 6 de la tarde para salir? Eso yo les digo a los jueces, eso no quiero ustedes. Yo quiero que ustedes digan, wow, hoy es otro día de entrenar. Porque me siento bien, porque me gusta estar con los entrenadores, con mis compañeros. Así que el hacer que ellos se sientan bien, yo pienso que es lo mejor que nos ha pasado. Y de ahí, lo peor, obviamente, hay momentos en que ellos se enojan. Y eso es duro porque uno debe tener la fortaleza mental de decir, entender ese enojo. De no reaccionar. Porque si el jugador se enoja, el entrenador no se puede enojar más. Y si yo soy el entrenador y me enojo más que usted o más que ustedes, por ahí no va la cosa, sino que saber tolerar ese enojo y decir, no, está bien,
puede estar enojado, el día de mañana vamos a hablar a solas para que se le pase. Entonces, tener esa fortaleza mental de respetar los momentos en que cada muchacho está enojado o está triste, yo pienso que eso desgasta mucho a un entrenador mentalmente, pero también pienso que es una parte muy sabia de un entrenador de saber entender las emociones de los jugadores. Pero así como tiene momentos difíciles, tiene momentos alegres, llega 2022 y le ganan al Macará 4-0. ¿Cómo fue después de ese resultado? ¿Cuál fue tu discurso con el equipo? ¿Cómo te sentiste? Primero necesité algunas horas para asimilar, porque no lo creía. Con el equipo de trabajo nos decíamos, oye, ¿tú crees lo que pasó? Y decía, no, y tú no tampoco. Entonces ahí nos decíamos, en realidad hemos sido buenos para lograr esto. No nos creíamos. De hecho, recién al día siguiente podía procesar y era el aire más rico que había respirado en mi vida. La comida del día siguiente era la comida más rica. Yo le decía a mis padres cuando fuimos a comer, decía, es la comida más rica que comí en mi vida, porque comer sabiendo que hicimos un sueño realidad, la verdad que era una alegría, una felicidad muy grande. Y las únicas palabras que dije, lo dije incluso en los medios de comunicación y también a los muchachos en privado, fue solamente agradecer primero a Dios, porque con la fe en Dios hemos podido hacer este sueño realidad, y a los jugadores, porque sin ellos no habría felicidad, sin ellos no se podría ganar partidos, y todo se debe al gran compromiso y al gran sentido de pertenencia que mostraron nuestros jugadores. Y llegan estos frutos, donde empezaste hace muchos años sembrando y ahora te empiezas a disfrutar los frutos, las cosechas, que son los tiempos importantes. Pienso que la alegría que hemos tenido en este ascenso ha sido mucho más, porque ha sido un logro y un premio al trabajo de todo un año. En Copa Ecuador planificamos una semana el partido con Liga, porque es un campeonato más corto, pero recuerdo de haberles dicho lo mismo que con el Macará, solamente agradecerles esos momentos. Uno no puede hacer nada más que agradecerles, porque sin ellos no sería posible eso. También agradecer a mi equipo de trabajo, porque con ellos trabajamos conjuntamente. Yo pienso que los valoramos a los jugadores por lo que ellos hacen, no por lo que ellos consiguen. Es por eso que ha habido veces que les hemos dicho a los jugadores, a pesar de haber perdido, hemos felicitado cómo el equipo ha jugado, cómo ellos han actuado. Y yo pienso que en los momentos de éxito solamente hay que hablar menos, pero lo poco que se hable tienen que ser palabras solamente de agradecimiento. Continuamos con las preguntas y queremos saber, a raíz de este partido, es que se hace sonar más el grupo, se hace sonar todo, y tenemos a Kevin Rodríguez. ¿Cómo fue el fichaje de Independiente del Valle con él? ¿Ha habido más grupos más grandes interesados en más miembros de tu equipo? Sí, con Kevin, yo pienso que donde Kevin mostró todo su talento fue en el partido con Liga, porque marcó el segundo gol, tuvo un partido excepcional. Y desde ahí empezó a llamar la atención de varios clubes, también de la selección del Ecuador, y es por eso que después del partido con Liga le empiezan a convocar a la selección del Ecuador para juegos amistosos. Y llegó un momento donde primero nos enteramos que Kevin iba a ir al Mundial. Fue una felicidad muy grande para toda la provincia de Imbabura, porque Kevin se lo merecía por todo lo que había mejorado, por todo lo que había trabajado. Y después, cuando ya Kevin estaba en el Mundial, nos enteramos de que iba a ir al Independiente del Valle, y nosotros, ¿qué podíamos decir? Es un momento, si es que es un club mucho más grande que en el que está, tiene que irse porque es su oportunidad de vida. Y lo único que hicimos fue desearle lo mejor, porque sabíamos que iba a tener un camino muy exitoso. ¿Él fue el único que se interesaron en equipos grandes o hubo otro jugador? No, sí tuvimos el interés de varios jugadores, pero con Kevin fue el único interés concreto, donde pudieron llegar a un acuerdo con los jefes del Imbabura para que Kevin pudiera ir Independiente. También se fue Alejandro Tobar, que era el número 10 del equipo el año anterior. Él está jugando ahora en Colombia, un jugador muy importante también. Y estamos contentos porque nuestro club se basa en eso, en crear talentos, en crear grandes jugadores, y cuando llegue el momento adecuado puedan ir a clubes más grandes. De cómo empezaste a ganar, me refiero al tema de los salarios, en estas victorias, en este ascenso, ¿has subido significativamente?
No, el sueldo ha sido lo mismo, lastimosamente. Ojalá que ahora los jefes nos Hay una puedan dar un indirecta poco para más. los jefes. Eso ya llegará el momento en que conversemos. Pero Ok. En este tiempo que has estado en el Imbabura, si tuvieras que elegir 3 cosas, ¿cuáles dirías que son las más importantes que has aprendido? Porque llegaste con un montón de conocimiento, pero siempre aprendes también. sí, lo primero he aprendido experiencia. Experiencia a vivir momentos que nunca me había imaginado. He ganado mucha experiencia. Lo segundo que he aprendido es sabiduría, saber comprender más a las personas, saber comprender más a los jugadores, incluso saber comprenderme más a mí mismo, porque nosotros también, es verdad que somos entrenadores, pero también somos seres humanos. Hay días que nos levantamos tristes porque mi perrito está un poco enfermo, entonces eso nosotros como entrenador también cuenta nuestros sentimientos, nuestras emociones, ser más sabio conmigo mismo para saber cómo comportarme en los momentos en que no estoy tal vez tan equilibrado emocionalmente. Y lo tercero, yo pienso que es el sentido común de saber entender a los jugadores, de que los jugadores saber que tienen momentos buenos, momentos malos, intentar apoyarles siempre. Y yo pienso que estos 3 valores han sido fundamentales, sobre todo para la gestión que hemos tenido con el equipo. Un referente, director técnico del Ecuador, que sea como también que desee seguir esos pasos. Y tengo varios, pero si hay uno que me ha marcado mucho, es un exjugador holandés, después fue entrenador, que se llama Johan Cruyff. Fue un entrenador de hace muchos años atrás, pero él dirigió el Barcelona de España y me acuerdo que a ese Barcelona lo llamaron el Dream Team porque era un equipo que jugaba con mucha posesión de balón, parecía imposible quitarle el balón, y ha sido un entrenador que he aprendido mucho de él y me ha marcado mucho en mi visión del juego. Listo. Bueno, ya un poco yéndonos casi a la parte final. Antes de terminar, yo quiero saber, ¿cómo es un día como entrenador en el Imbabura Sporting Club? ¿Te levantas, qué haces? ¿Desayunas con los chicos? ¿Almuerzas con los chicos? Nos hablabas y me parece súper valioso que también hagan entrenamientos mentales. Entonces, ¿cómo es el proceso también de entrenamiento de los chicos? ¿Cómo vas armando tú esos entrenamientos? Normalmente nosotros entrenamos, le llamamos jornada de trabajo porque está constituido por algunas fases durante la jornada de trabajo, pero la jornada de trabajo normalmente empezamos entre 8:45 y 9 de la mañana. Los jugadores, el equipo de trabajo siempre tiene que llegar 1 hora antes porque necesitamos preparar todo, es decir, nosotros empezamos a las 8:15, 8:30. Normalmente me despierto 5:30 para poder alistarme, para poder echar un vistazo a lo que tenemos que hacer ese día, desayuno, y de ahí vamos a la hora que tenemos que empezar el equipo de trabajo, que es entre 8:15, 8:30. Alistamos todo, la preparación que tenemos que hacer, tanto auditorio, campo y después del campo. Y ahí es donde los jugadores llegan 9:30 y empezamos en el auditorio, que es donde hacemos los entrenamientos mentales. Hay veces que eso dura 30 minutos, hay veces que dura 45 minutos, hay veces que dura 1 hora el auditorio. Y ahí yo les digo a los jugadores, sé que algunas veces es cansado, pero hay que hacerlo, les digo. Y digo, prefiero que algún día digan, este entrenador era tan pesado porque nos tenía 1 hora en el auditorio, a que digan, no, este entrenador era vago porque no hacía nada. Siempre Entonces, te acuerdas del profesor. Del difícil, siempre Así te es. acuerdas del difícil. Entonces les digo, prefiero que me hablen por darles de más a por darles de menos. Entonces los jugadores han sabido entender muy bien eso. El momento que acabamos con el auditorio, donde trabajamos muchos aspectos de la parte mental y emocional, vamos al campo, que normalmente nos toma 1 hora y media, 2 horas en el campo. Acabamos el campo y hacemos gimnasio los días que tenemos planificado, y después de eso tenemos entrenamientos individuales donde planificamos tareas que tienen que ver ya con fortalezas individuales de cada jugador, donde trabajamos solamente con jugadores en específico, y eso nos toma siquiera entre unas 4 horas y media, 4 horas, algunas veces 5 horas, y acabamos la jornada de trabajo. Después de eso los jugadores ya se pueden ir a casa, y así es normalmente un día. Para ellos acaba ahí, para nosotros tenemos que almorzar y después tenemos que planificar el siguiente entrenamiento. Hay días donde tenemos que analizar al rival, tenemos que ver partidos del rival, y eso es algo que toma mucho tiempo. Hay veces que no salgo de casa y solamente estoy
analizando los partidos, pero para mí eso no es ningún sacrificio. Lo que yo hago para mí no es trabajo, yo amo lo que hago, amo ser entrenador, es mi pasión. Y cuando hago planificaciones, cuando analizo partidos, es como un hobby para mí. Lo paso súper bien, hay veces que miro partidos comiendo galletas, hay veces que miro partidos tomando una cola, lo disfruto. En todos lados. No lo veo como trabajo, ese es el mejor plan. Amo lo que hago y la verdad que es un placer poder hacer esto. Y se vienen partidos importantes con equipos de la Serie A. ¿Cuál es ese partido que le estás esperando ya con ansias? Obviamente con los grandes equipos, con Liga, con Barcelona. Con Liga a ver si les ganan otra vez. Vamos a intentarlo. Hagamos un brindis por esas pasiones que se han logrado. Y quisiera ya, para ir concluyendo, recordarles una vez más que estamos en A Capa y Espada, es nuestro auspiciante oficial. Y quisiera que te des unas palabras a el Joe de hace 5 años, pero desde esta perspectiva. No solamente me diría felicitaciones, porque nunca dejé de creer en Dios, siempre tuve la fe en Dios, y solamente felicitaciones por haberlo intentado y por nunca darnos por vencidos. Hay un aspecto que es muy importante y es que sea lo que sea, cuando uno quiere lograr algo, tiene que hacerlo. Ahora uno dice, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal, eso es lo de menos, simplemente hacerlo, porque llega un momento donde dice, no creo que lo estoy haciendo bien y lo deja de hacer, o no creo que soy tan bueno y lo deja de hacer. Yo pienso que en realidad para hacer un sueño, en realidad es, no sé si lo estoy haciendo bien, más o menos o mal, pero lo estoy haciendo. Entonces yo pienso que esa consistencia, esa mentalidad de seguir adelante es la que hace la diferencia. Y eso le agradecería al Joe de antes, a pesar de no saber si lo estaba haciendo tan bien o no tan bien, siempre seguía adelante, y esa consistencia fue la que ahora ha permitido que este Joe de ahora esté disfrutando de estos logros. Lo hiciste visible a través de tus lágrimas. Me imagino que fueron lágrimas de felicidad. De mucha gente volvió la mirada y dijo, ¿quién es ese muchacho tan joven? ¿Qué pasaba por tu mente cuando llorabas? Solamente agradecimiento, más que pensamientos, pasaban emociones de que no queríamos perder esa oportunidad de ascender, no quería que el equipo pierda esa oportunidad, porque habíamos navegado tanto durante todo un año para llegar a ese momento, y como le dije al equipo, que no se nos vaya la oportunidad, somos los únicos responsables. Y al equipo me acuerdo que le llené mucho de presión, porque le decía, ustedes son los encargados de hacer este sueño realidad. Como después cuando logramos el ascenso yo les dije, gracias a ustedes somos felices. Entonces esas emociones, esos sentimientos de que no lo dejamos pasar, de que en realidad ver al estadio completamente lleno y parecía un árbol de Navidad con las luces encendidas, fue algo como que me decía, es la luz de este logro. Y fueron sensaciones que muy pocas veces en la vida yo pienso que las podemos vivenciar. ¿Ahí estaba tu papá? Sí, de hecho hay una foto donde se me ve así, que siempre antes del partido le hago así a mi padre, antes de empezar el partido. Mi padre también, es una cábala. es como que vamos, ya estamos aquí y es momento de darle Vamos todo. a darle. Vamos a romperla. Es lo Vamos último, a sí. Siempre lo hemos hecho así. Mi padre es el apoyo moral más grande que he tenido y deseo que pueda estar conmigo por siempre. No, yo debo estar súper feliz de ver hasta dónde has llegado, y todavía falta, ¿no? Esto recién empieza, así que estamos seguros de que vas a seguir rompiendo en tu carrera. Ha sido un gusto tenerte aquí, Joe. Gracias por abrirte, por contarnos un poquito más de tu vida y también de tus logros personales. Amigos, este ha sido un nuevo episodio de podcast en el ámbito deportivo con un invitado de lujo. No se olviden que nosotros y este podcast llegó a ustedes gracias a Videmu. Y también gracias a Capa y Espada, que ya vamos a deleitarnos con su comida, y también vamos a darle un salud por el fútbol, por las victorias y por lo que falta. Muchas gracias, salud. Salud. Como último mensaje, querido, ¿qué le dirías a la juventud que está en busca, que son esos jóvenes adolescentes que están buscando la oportunidad y están golpeando puertas? ¿Cuál sería ese mensaje final? No sé si sea la persona más adecuada, pero en simples palabras decirles que encuentren dentro de cada uno un sueño, porque el sueño es lo que en realidad nos da vida. En el momento que lo encuentren, empezar por cualquier lado, pero empezar para intentar hacer esos sueños realidad, y nunca rendirse, porque llega un momento donde la vida de manera natural nos da esa oportunidad.
pero siempre y cuando lo hayamos intentado, no nos hayamos rendido. Y yo pienso que solamente eso, encontrar su sueño, y cuando sepan su sueño, darlo todo hasta que lo puedan lograr. Un aplauso para esta gran figura del deporte ecuatoriano, que muy próximamente lo veremos internacionalmente. Eso que no nos quepa la menor duda. Gracias, amigos. Mi nombre es Fabi Flores y en compañía de este gran equipo de esta familia Videmo, les decimos gracias y en la próxima ocasión tendremos otro invitado de lujo. Chao, chao. Chao, chao.